Bienvenido a la parte 2 de la lección en la lista de algoritmos de procesamiento para la programación. En esta lección, miraremos un ejemplo en el que también creamos el diagrafía de una lista de prioridades antes de equipar el programa. Comience a revisar el algoritmo de procesamiento de la lista. Paso 1. Hexanewton. El diagrafía o lista de prioridades. Queremos circular todas las tareas listas, significando que todas las tareas previas se han completado. Paso 2. Asignaremos a cada procesador disponible, en orden, la primera tarea lista. Marcaremos la tarea tal como está en progreso poniendo una sola línea a través de la tarea. Paso 3. Avanzaremos hacia adelante hasta que haya terminado una tarea. Marcaremos la tarea como quizás completada al cruzar la tarea. Y si algunas tareas nuevas se preparan, las marcaremos como listas. Paso 4. Repetimos hasta haber programado todas las tareas. Así que queremos utilizar la lista de prioridades dada para crear un programa utilizando dos procesadores, y avisar cómo nos dan información en una tabla esta vez. Comencemos creando un diagrafo. Mirando la tabla, aviso como las tareas 1, 2 y 3 no tienen ninguna tareas previas. Así que comenzaremos con estas tres tareas creando tres vetículas. Luego trabajaremos de nuestra manera de izquierda a derecha. Así que este vertex representa la tarea 1, esta representa la tarea 2, y esto representa la tarea 3. Ponemos el requisito de tiempo en los padres. Supongamos que estas son horas. La tarea 1 toma 9 horas, la tarea 2, 11 y la tarea 3, 3. Así tenemos, en paréntesis, aquí, aquí, y aquí. Y ahora mirando la tarea 4, hay dos tareas previas. Las tareas 1 y 2 deben completarse antes de comenzar la tarea 4. Así que este vertex representa la tarea 4 que toma 12 horas. Dibujaremos una flecha de la tarea 1 a la tarea 4, así como una flecha de la tarea 2 a la tarea 4. Esto representa que la tarea 4 no puede comenzar hasta las tareas 1 y 2 son primeros completos. La tarea 5 tiene dos tareas previas, tareas 1 y 3. Así que este vertex representa la tarea 5 que toma 7 horas. Habrá una flecha de la tarea 1 a la tarea 5, así como una flecha de la tarea 3 a la tarea 5. La tarea 6 tiene una tarea prerequisita de la tarea 3. Entonces, si esta es la tarea 6 que dura 5 horas, tendremos una flecha de la tarea 3 a la tarea 6. La tarea 7 tiene una tarea previa de la tarea 4. Entonces, si esta es la tarea 7 que dura 8 horas, tendremos una flecha de la tarea 4 a la tarea 7. La tarea 8 también tiene una tarea precesita de la tarea 4. Así que si es la tarea 8 que toma 2 horas, habrá una flecha de la tarea 4 a la tarea 8. Finalmente, la tarea 9 tiene dos tareas previas, tareas 5 y 6. Entonces, si esta es la tarea 9 que dura 2 horas, habrá una flecha de la tarea 5 a la tarea 9. Y una flecha de la tarea 6 a la tarea 9. Y usamos un más vertex aquí para representar el final o cuando el proyecto está completo. Así que dibujaremos una flecha de la tarea 9 al final, la tarea 8 al final y la tarea 7 al final. Este es nuestro diagrama completo que también usaremos ahora para crear nuestro horario. Y aquí está el mismo diagrafía generado por una computadora. Así que, ahora, utilizaremos la lista de prioridades y dibujaremos un diagrafía para crear un programa con dos procesadores. Así que dejaremos que esta primera fila sea el procesador 1, y la segunda fila sea el procesador 2. Comenzamos circulando las tareas listas que son las tareas sin tareas previas. ¿Cuáles son las tareas 1, 2 y 3? La tarea lista de prioridad más alta será asignada al procesador 1 que es la tarea 1. La tarea 1 toma 9 horas. Ahora, la tarea 1 está en progreso que identificaremos con una sola línea a través de la tarea 1. La próxima tarea lista de prioridad más alta es la tarea 2, que ahora será asignada al procesador 2. Tarea 2 toma 11 horas.
La tarea 2 ahora está en progreso. Después de 9 horas, la tarea aún se completa. Ponemos una X a través de la tarea 1 para identificar que está completo. Aviso: no hay nuevas tareas listas. Aviso: tarea 4 también requiere la tarea 2 para completarse. Así que la única tarea lista es la tarea 3, que ahora está asignada al procesador 1. La tarea 3 toma 3 horas. 9 más 3 es igual a 12. La tarea 3 ahora está en progreso. Aviso: después de 11 horas, la tarea 2 se completa. Así, cuando la tarea 2 Exasiemens completa, aviso como ahora la tarea 4 se prepara. La tarea 4 Exasiemens, la tarea lista de mayor prioridad que ahora se asigna al procesador 2. La tarea 4 toma 12 horas. 11 más 12 es igual a 23. Así que la tarea 4 ahora está en progreso. Después de 12 horas, la tarea 3 se completa. Así que la tarea 3 ya está completa. Aviso como hay ahora 2 nuevas tareas listas. La tarea 6 ahora está lista y también la tarea 5. Aviso: tarea 5 requerida. Ambas tareas 1 y 3 que se completarán que están ahora. Así que las tareas 5 y 6 ya están listas. La tarea 6 Exasiemens, la tarea lista de prioridad más alta. Así que la tarea 6 ahora está asignada al procesador 1. La tarea 6 toma 5 horas. 12 más 5 es igual a 17. La tarea 6 ahora está en progreso. Así que la tarea 6 está en progreso. Después de 17 horas, la tarea 6 de aviso está completa. Así que marque la tarea 6 como completa aquí y aquí. Aviso: no hay nuevas tareas listas, que significa ahora la tarea 5 se asigna al procesador 1. Tarea 5 toma 7 horas. 17 más 7 es igual a 24. Y la tarea 5 ahora está en progreso. Así que en progreso, en progreso. Después de 23 horas, la tarea 4 se completa. La tarea 4 está aquí y aquí. Aviso: cuando la tarea 4 está completa, hay 2 nuevas tareas listas. La tarea 7 ahora está lista y también la tarea 8. La tarea 7 Exasiemens, la tarea lista de mayor prioridad que ahora se asigna al procesador 2. La tarea 7 toma 8 horas. 23 más 8 es igual a 31. La tarea 7 ahora está en progreso. Después de 24 horas, la tarea 5 se completa. Y por tanto ahora la tarea 9 está lista. Aviso: tarea 9 requerida. Ambas tareas 5 y tarea 6 a completar antes de que estaba lista. Así que la tarea lista de prioridad más alta es la tarea 9, que requiere 2 horas. 24 más 2 es igual a 26. La tarea 9 ahora está en progreso. Después de 26 horas, la tarea 9 está completa y por tanto, la tarea restante, tarea 8, se asigna al procesador 1. La tarea 8 toma 2 horas. 26 más 2 es igual a 28. La tarea 8 ahora está en progreso. Ahora que se han asignado todas las tareas, el programa está completo, pero vamos adelante y continúe. Aviso: después de 28 horas, la tarea 8 se completa y después de 31 horas, la tarea 7 está completa y el proyecto ha terminado. Mirando nuestro programa aquí, aviso que el tiempo total del proyecto con 2 procesadores es de 31 horas y también ese procesador 1 está inactivo durante las últimas 3 horas. Y aquí está el mismo calendario en color, si eso es más fácil de leer. Otra vez, este es el procesador 1, este es el procesador 2,
y este tiempo inactivo. Espero que hayas encontrado esto útil.